A veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos a nosotros. Hola, bendiciones del Altísimo. Muchas gracias por considerar el tema de hoy. Todo aquello que de veras es grande y digno de eterno aprecio, ya sea en el arte, la ciencia o en cualquier ramo de la vida, proviene del quebrantamiento. Las alhajas más preciosas son las que han sufrido más en la máquina pulidora. Las estatuas más majestuosas son las que han recibido el mayor número de golpes con el cincel. El terreno más fértil es el que ha sido arado sin piedad. El incienso suelta su exquisita fragancia solo cuando es aventado a las brasas ardientes. Para que seamos de utilidad al mundo, es necesario un quebrantamiento profundo de nuestras vidas. Dios solo puede usar vidas quebrantadas. El corazón, al igual que la uva, es dado a entregar su cosecha en el mismo momento en que es aplastado. El quebrantamiento es al alma lo que la poda es al árbol. Es la manera como se atrae la abundancia. Abraham fue llamado padre de los fieles porque permaneció a la cabeza de los suyos en aflicción y obediencia como un inmigrante. Jacob, el padre de la nación de Israel, sufrió severas moleduras y trillamientos. El quebrantamiento natural de su fuerza en Peniel fue lo que le puso donde Dios podía vestirle con poder espiritual. José fue magullado y abatido y tuvo que pasar por la cocina de Potifar y la prisión de Egipto para llegar al trono y ser de bendición al mundo. El rey David, perseguido como una perdiz por las montañas, cansado con sus pies doloridos, fue triturado y convertido en pan para su pueblo. Moisés conocía el propósito de Dios para su pueblo, pero era un hombre arrogante, autosuficiente, que actuaba de acuerdo a los dictados de su naturaleza pecaminosa. No estaba preparado para la obra que Dios quería que realizase, pues Dios tuvo que quebrantarlo. Moisés había sido enseñado en todos los conocimientos de los egipcios y llevaba una vida de alto rango en la corte de Faraón. Él tuvo que ser roto antes que Dios pudiera usarlo. Dios lo sacó del palacio y lo envió al desierto a pastorear ovejas. 40 años después, Dios le habló en ese desierto desde una zarza en llamas. Después le dio los 10 mandamientos en el desierto del Sinaí. Toda su vida fue rota. Sus riquezas se esfumaron, su honor se fue, su orgullo desapareció, sus amigos se marcharon, sus ambiciones rodaron por el suelo. Moisés había sido preparado para servir al pueblo de Israel. Ahora era un hombre manso, quebrantado, listo para ser lleno con el poder capacitador de Dios. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, a Santiago, a Juan y a Andrés a predicar, acabó con su negocio de la pesca. Su llamamiento implicó una verdadera quiebra de sus intereses personales, un adiós a las redes, a las ganancias, a sus padres y a su embarcación. Si en verdad aquellos hombres iban a seguir a Jesús y ser grandemente usados por el Señor, tenían que dejar sus comodidades, sus planes y sus familias. Antes de que Cristo pudiera servirnos como pan de vida,
también necesitó ser quebrantado, y eso que en él no había ninguna aspereza que limar. Pero Isaías 53:5 dice que él fue molido por nuestros pecados. Su cabeza fue rota por las espinas, sus manos, sus pies fueron atravesados y su costado por los clavos y la lanza. Entonces su vida interior se derramó en bendiciones para que los pecadores obtuviéramos el perdón y la vida eterna. El Señor Jesús fue un grano de trigo que murió y llevó mucho fruto, tal como Él lo había dicho en Juan 12:4. De cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. En el interior del grano de trigo late el germen de la vida, pero revestido por una dura cáscara. Si ésta no se quiebra, la vida encerrada allí no puede manifestarse. Así que cuando el grano de trigo muere, es cuando su corazón se abre y produce otros miles de granos. Y para que ese trigo pueda convertirse en alimento para el hombre, hay que cortar las espigas, azotarlas para que suelten el fruto, y esos granos hay que molerlos, pulverizarlos hasta obtener la harina. Después la harina, mezclada con aceite, agua, sal y levadura, hay que amasarla, estrujarla. Y luego viene lo más difícil, hornear esa masa a altas temperaturas. Así sale el pan que finalmente se rompe en la mesa para ser consumido. Si no sabía cómo se elabora el pan, puede hacerse una idea pensando que se parece a una destrucción total.